Buenos días, bendiciones. Vamos a dar inicio al servicio de este domingo con el estudio bíblico, pero primero vamos a iniciar con una oración, así que nos ponemos de pie y empezamos. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos ha otorgado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos cada uno de los servicios de este domingo, Señor, pidiéndote que seas tú guiándonos, Señor, tanto en el estudio bíblico como en la alabanza y en la palabra que nos van a impartir hoy, Señor, declarando que todo va a ser de bendición, inspirado por y para ti, Señor. Y te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas seguidamente, Señor, pidiéndote que seas tú dándonos revelación, Señor, para con los versículos que vamos a leer ahora, Señor, que seas tú dándonos las palabras que tengamos que decir, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale. Hoy vamos a leer Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5. ¿Ya? Amén, amén. Vale. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Moisés y Aarón ante Faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto. Y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día, a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que no se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y salieron los cuadrilleros del pueblo, y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja desde donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger restrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salieron de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Aquí podemos ver cómo Faraón les reprime más cuando Moisés y Aarón cumplen la tarea que Dios les encomienda de ir a hablar con Faraón. Eran palabras directas de Dios a ellos. Y también tenemos que tener en cuenta que antes de que Dios fuera a hablar con Moisés, el pueblo clamó a Dios. Pero aquí vemos como después de ser reprimidos por Faraón
el hombre, por así decirlo, al que los propios israelitas dijeron que servirían, se enfadan ante la encomienda de Dios por las acciones que toma Faraón en consecuencia, cuando lo que tendrían que ver es por qué Moisés y Aarón fueron a hablar con Faraón. Esto me hace pensar en muchas veces cuando le pedimos algo a Dios, por ejemplo, Señor, por favor, dame paciencia. Dios, sí, te va a dar esa paciencia, pero te va a dar la prueba que te va a trabajar la paciencia. Entonces, llega esa prueba en la que te empiezan a picar más, te empiezan a pinchar todas las personas que te rodean y de repente estás más estresado porque todos están jugando con tu paciencia y tú en vez de respaldarte en Dios diciendo, Dios me dará esa paciencia que necesito y dejar que Dios obre en ti para adquirir esa paciencia que tú le has pedido, te enfadas y dices no, porque ahora me está yendo fatal, ¿por qué? Y buscamos soluciones, ¿no? Bueno, más que soluciones, buscamos quejarnos. Debemos saber que cuando le pedimos algo a Dios, no es solo con un chasquido de dedos, que Dios podría, pero nosotros también tenemos que accionar. No es solo pedirle a Dios con fe, porque a la Biblia misma dice que la fe sin acciones está muerta. Yo, por ejemplo, soy estudiante y le puedo decir a Dios, Dios, por favor, dame sabiduría para aprobar los exámenes, y de repente todos los ejercicios parecen más difíciles. Y yo en vez de respaldarme a Dios digo, jolines, que pues cada día parezco más tonta o me empiezo a quejar y no hago nada al respecto, no estudio. ¿Cómo voy a esperar a probar? ¿Cómo voy a esperar a aprender? Como le he pedido a Dios. Si en cuanto llega a esa prueba que me va a hacer más inteligente, yo en vez de accionar en respuesta me quejo y no hago nada. Es algo que tenemos que tener en cuenta, porque a lo mejor podemos venir y decir no, porque Dios está siendo así con su pueblo. No es solo pedirle a Dios, es hacer acciones en consecuencia para que Dios nos conceda lo que le hemos pedido. Y en este caso, el faraón evidentemente se pone más duro con ese pueblo suyo, con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en vez de accionar en consecuencia y aferrarse a Dios diciendo, pues Dios nos va a dar la fuerza para cumplir, para que el faraón nos deje ir a buscar la presencia de Dios, ellos en vez de eso se quejan diciendo, pues ahora, como habéis hablado en nombre de Dios delante de Faraón, estáis procurando nuestra muerte. Por eso tardan más también en salir de la tierra de Egipto, porque llega la prueba y ellos en vez de respaldarse en Dios para pasar esa prueba, se quejan y no hacen nada al respecto. Y como debemos saber, si tú tienes una prueba y no la superas, esa prueba te persigue hasta que la superes. Y por eso el pueblo de Israel aún no va a salir de Egipto, porque tendrá que pasar por más, hasta que finalmente se respalden en Dios, busquen a Dios, que es lo que tendrían que hacer en primer lugar, y así finalmente Dios les va a liberar como ellos le pidieron a Dios que lo hiciera. Porque Dios esperó a que el pueblo de Israel clamara a Él para empezar a accionar. Y ahora es el pueblo de Israel que después de que Dios empieza a accionar, en vez de cumplir con Dios, se quejan. Y eso es algo que nosotros también hacemos mucho. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y las cosas que nos pasan. Si algo nos sucede extraño o algo parece que se pone más complicado, por así decirlo, examínate. ¿Qué es lo que has dicho? ¿Qué es lo que has hecho? Porque o es un castigo o es una prueba. Si es un castigo te lo comes con patatas, si es una prueba la superas. Pero no nos tenemos que quedar estancados. Seguimos con el versículo 22. Jehová comisiona a Moisés y a Aarón. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Bueno, para esa pregunta ya tenemos la respuesta, ¿no? Seguimos con el capítulo 6. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. ¿A qué se refiere con que con mano fuerte les dejará ir y con mano fuerte les echará de su tierra?
Aquí el cabezadura no es el faraón, es el pueblo de Israel. Porque el faraón, él no proclamó que el pueblo de Israel sería su siervo. Fue el pueblo de Israel que se proclamó siervo de faraón. El pueblo de Israel fue el que buscó a Jehová. Y el pueblo de Israel es el que ahora se queja. Ahora que lo leo bien en profundidad, nunca lo había pensado así, pero si en la prueba, la persona que tiene la prueba es la que no da el brazo a torcer, ¿cómo podemos decir en este caso que es Faraón el que tiene la cabeza dura, la incredulidad, cuando él no es hijo de Dios, cuando él no es siervo de Dios y él ni siquiera conoce a Dios, que es lo que hemos leído? ¿Cómo podemos decir que aquí el que tiene la cabeza dura, por así decirlo, es el faraón, cuando es el pueblo de Israel el que conoce a Dios, es el pueblo de Israel el que sirve a Dios y es el pueblo de Israel el que no está creyendo a Dios? Analicemos. Seguimos con el versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. No solo tenemos que analizarnos a nosotros mismos, sino que también podemos ver que aun en las situaciones difíciles, Dios también nos consuela. O sea, en este caso es el pueblo de Israel el que no obedece, pero también a lo mejor porque en su mentalidad que ya han asumido que son esclavos, están en ese sufrimiento y Dios sí ve que no cumplen con las palabras que Dios les manda y por eso no acciona. Pero también vemos cómo Dios en nuestros momentos difíciles también nos consuela. Cómo Dios manda a Moisés a hablarle a su pueblo, declarándoles esa promesa que tiene con ellos, para consolarles y animarles a que cumplan, porque Dios no quiere que sus hijos sean esclavos de nadie. Siendo hijos de Dios no deberíamos ser reprimidos por otras naciones, otros pueblos, por así decirlo. No debemos dejarnos pisotear. Eso no significa que debamos ir con mano dura con las personas que nos rodean, pero sí que debemos poner nuestro lugar y, conociendo nuestra identidad de hijos de Dios, no dejarnos pisotear por nadie, porque a Dios no le gusta ver sufrir a sus hijos. Por eso vemos que aunque ellos ahora no están obedeciendo, aunque nosotros en nuestras pruebas no obedezcamos, dudemos, suframos, Dios irá a consolarnos. Amén. Seguimos con el versículo 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dijo mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anod, Palú, Hezrón y Calmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón: Emuel, Amín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví:
por sus linajes, Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei, por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izar, Coré, Nefer y Zikri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafar y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nabal, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasar. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Aquí vemos una actitud de Moisés que la verdad yo no podría juzgarle al respecto, que es cuando dice: si tu propio pueblo no te escucha, ¿cómo va a escuchar Faraón? Si nosotros, que somos los hijos de Dios, no escuchamos las palabras de Dios, ¿cómo las van a escuchar las personas que nos rodean que no le conocen? ¿Cómo podemos ser incrédulos nosotros y luego echarle la culpa a los demás por no creer a Dios? La importancia de analizarnos. Yo veo estos versículos como un recordatorio constante de que si nosotros dudamos de Dios y luego nos quejamos de las personas que no creen a Dios, estamos siendo hipócritas. Porque si nosotros conociéndole no le creemos, cuanto más los que no le conocen. Es como si, por ejemplo, un ejemplo que podemos entender todos, porque todos tenemos padre y madre. Alguien nos ha criado. Si mi madre me dice algo y yo no la creo, y luego viene una amiga mía que no conoce de nada a mi madre y no cree las palabras que ha dicho mi madre, y yo me enfado con ella por no creer a mi madre, porque digo: mi madre no es una mentirosa, ¿cómo vas a dudar de su palabra? ¿Qué derecho tengo yo a echarle la culpa a esa chica? Porque para ella son palabras de una desconocida. Es mi madre, pero para ella es una desconocida. ¿Cómo puedo echarle yo la culpa de no creer en las palabras de alguien a quien no conoce, si yo, conociéndola de toda la vida, siendo la que me ha criado, la que me ha parido, la que me ha cuidado toda mi vida, yo misma no creo en sus palabras? Analicémonos. Hasta aquí el estudio bíblico, que esperemos que haya sido de bendición. Si me equivoco, la pastora es libre de corregirme, y espero que todos estemos leyendo al mismo tiempo para poder sacar también, analizar, porque leer y analizar la Biblia no es solo de líderes, de pastores, es de todos los hijos de Dios. Todos debemos leer la Biblia, todos debemos analizarla, todos debemos estudiarla, escudriñarla y hacer caso de las instrucciones que nos da. Porque son instrucciones que van a ser de bendición para nuestras vidas, palabras que vienen directamente de Dios. Yo me puedo equivocar, pero si tú estás leyendo conmigo y estamos leyendo lo mismo, tú puedes ver dónde me he equivocado. Dios no solo habla conmigo, también habla contigo. Amén. Hasta aquí el estudio bíblico, esperamos que haya sido de bendición, y vamos a seguir con el resto de servicios de la mañana.
y es refrendido. Amén.